Hoy día nos corresponde realizar nuestra clase de enzimas, ¿no? La semana pasada hicimos una introducción, una generalización de aminoácidos, cómo son ellos, qué estructura tienen, por qué son importantes, cómo se clasifican, ¿no? ¿Qué particularidad tiene esta molécula, ¿no? Bueno, que son las proteínas. ¿Y qué serán las enzimas, ¿no? ¿Qué serán las enzimas? Entonces, esta estructura que ustedes observan aquí se parece a una proteína, ¿verdad? Tiene una forma elíptica y un enrollamiento, tiene un grupo M proteico, una cadena beta, tiene, ¿no? Esta es una molécula, ¿no? Pero ¿qué tiene de especial? ¿No? Que es un glóbulo rojo, ¿no? Y que está compuesta por una cadena alfa, una cadena beta, ¿verdad? Entonces, para definir qué cosa es una molécula proteica, globular, que nosotros fabricamos, que nosotros somos capaces, nuestro metabolismo, de hacerla. Hay una máquina en todos nosotros que es igual, funciona de la misma manera para todos, que es la que a través de algunas reacciones químicas y bioquímicas realizan esta formación de sustancias que están en todo nuestro organismo, viajando a través de ¿qué? Del torrente sanguíneo, ¿no? ¿Y qué hace pues esta molécula? ¿Qué hace esta enzima? ¿Qué es lo que hace? Si vamos a hablar de una enzima o molécula proteica de esta característica globular, ¿no? Ella va a participar de estas reacciones de catalización y de aceleración en las reacciones químicas específicas, ¿no? Ellas tienen un factor con la que se mide justamente estas dos características, ¿no? De, de 1012 a 1020, ¿no? Y que estos estudios sobre cómo realizan estos procesos, ¿no? Se han evaluado, se han investigado y es eso lo que ha podido diferenciarse unas de otras. ¿Qué actividad tienen estas enzimas? Tienen una actividad molar y es muy alto, ¿no? Miren, una enzima puede transformar hasta 60.000 moléculas de sustrato por segundo. Como por ejemplo, nos dan un ejemplo que es de la anhidrasa carbónica. Recuerden, anhidrasa, todo lo que termine en asa, lactasa, son enzimas. Y esto ha sido recientemente evaluado. No está muy lejos, desde el año 1993. Todas las enzimas son proteicas y estas son producidas ¿por quién? Por células vivas, ¿no? Son las más variadas y las más altamente especializadas por los sustratos. ¿Qué también podemos decir? Que se han descubierto diferentes enzimas en diferentes organismos, pero cada una de ellas tiene un tipo diferente de reacción, participa en un diferente, digamos, lugar, ¿no? En sus reacciones de catalización o de oxidación, porque también se le va a encontrar así, y que estas funcionan, ¿no? De acuerdo también a una temperatura y a un pH, ¿verdad? Y estas enzimas, profesora, van a afectar el equilibrio interno de mi cuerpo. No, estudios dicen de que ellas provocan esta serie de reacciones químicas, pero que no alteran el equilibrio interno de mi organismo en todas las funciones que él realiza. Lo único que sí nosotros vamos a ver que ellas van a acelerar ciertos procesos dentro de esta cantidad de eventos metabólicos que se producen en el organismo.
Miren, pues estos estudios concretamente nos dicen que aunque todas las enzimas inicialmente se producen, escuchen bien, ¿en dónde se producen? En las células. Algunas son excretadas a través de las paredes de estas. ¿Y de qué paredes estamos hablando? ¿De qué paredes estamos hablando, Carlos Gutiérrez? Disculpe, docente. ¿Te repito lo que estaba hablando o no me escuchaste? Sí, repita por favor, docente, que no lo escucho muy bien. A ver, yo les decía, les comentaba a ustedes de que si bien es cierto, estudios sobre esta molécula, ojo, no estamos muy lejos, ¿ah? 1993 no está lejos. Y se han ido descubriendo que cada enzima tiene una función específica y que participa de reacciones de catalización, las cuales aceleran los procesos metabólicos, ¿no? Y yo te pregunto, porque según estudios dicen que aunque todas las enzimas inicialmente se producen en la célula, algunas son excretadas a través de las paredes de estas. ¿De las paredes de quién están hablando? De las paredes de la célula, de una célula normal. ¿Qué cosa tiene una célula? ¿Qué tiene? ¿Cuáles son las paredes de una célula? El citoplasma. ¿Y qué hemos dicho que tiene el citoplasma? Tiene poros, ¿verdad? Poros que producen un intercambio, ¿no? De sustancias internas. Ellos van del intersticio celular, van a entrar sustancias a, al citoplasma de la célula. Y estas son las que participan en esta tarea. Y cuando hablamos de paredes, hablamos de la pared celular. Y por eso dice, y funcionan al medio celular. Por lo que se pueden reconocer dos tipos de enzimas, según estos estudios. Según el sitio donde actúen, intracelular o endoenzimas, funcionan en la célula, y enzimas extracelulares o exoenzimas que actúan fuera de la célula. ¿Está claro eso? Eso es importante, estudiante, porque dentro del citoplasma interno hay una actividad y hay otra que está entre células, que es extracelular. Pero dentro de ese intersticio hay una sustancia conteniendo enzimas, que es lo que nutre nuestro organismo. ¿Está claro, Carlos? ¿Está bien? Sí, docente, sí, ya entendía. Muchas gracias. No, no se preocupen. Lo que trato es que ustedes no vayan a confundirse y que puedan seguirme para que puedan entender lo que luego vamos a hacer, ¿no? Que hay la síntesis de los aminoácidos, ¿no? También nos dice que dentro de su cadena polipeptídica, ustedes ya tienen que ir pensando que es un grupo grande de aminoácidos, porque eso es lo que vimos la semana pasada, que están plegadas, presenta una hondanada en su estructura. Sí, pues es cierto, ¿no? Porque vemos que a veces por enlace sulfato, estas presentan algún aplegamiento, ¿no? Donde se une el sustrato. Estas enzimas van a acelerar la velocidad de la reacción, lo hemos dicho, hasta alcanzar un equilibrio, ¿no? Y constituye el tipo de proteína más numeroso y especializado, ¿no? Que tiene nuestro organismo, y estos actúan como catalizadores de reacciones químicas. O sea, ellas absorben, ellas son las que buscan el equilibrio, en la que si tiene más moléculas eh, con, eh, con iones positivos, ellas en el medio van a estabilizar esa reacción, ¿no? Y por eso acá ustedes ven que nosotros tenemos, esta es la proteína, esta es la enzima. Esta enzima tiene un sitio activo o un sitio o un receptor, ¿no? Ojo, esta es una molécula, es una enzima, esta es una proteína, esta no es una célula como tal, ¿me entienden? Es un metabolito,
Me estamos entendiendo ahí, ¿no? Y este tiene un sitio activo, un receptor, en donde el sustrato, ¿no? Se va a plegar por atracción a este sitio, formando un complejo de enzima sustrato. Y esto lo van a ver ustedes, de repente ya lo están viendo si es que llevan el curso que me están diciendo histotecnología e inmunología y otros cursos. Esto lo van a ver y esto lo provoca ¿quién? Una enzima, porque es esta la que se va luego a visualizar, se va a medir. Entonces, en el medio pueden haber, como hemos dicho, que la enzima, ¿qué hace? Cataliza, ¿verdad? Rompe, ¿no? ¿Qué va a romper? Esta unión de este sustrato. ¿Y qué vamos a tener al final? A la enzima y a estos dos subproductos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que las enzimas no trabajan solas, se organizan en secuencias, son proteínas. Y a esta secuencia de eventos se le llama rutas metabólicas. Y muchas de ellas tienen la capacidad de regular la actividad enzimática. La pregunta es, ¿todas las enzimas pueden ser sintetizadas o producidas por nosotros? Sí, cada quien, de acuerdo a su, eh, ¿cómo decirle? Cada organismo, como no, que tenemos, como son los vegetales, los animales y hasta los microbios, tienen sus propias enzimas y son capaces de sintetizar. Por eso, cuando yo tengo un organismo que está con una patología, o sea, una persona que está enferma, le coloco un antibiótico, yo le estoy colocando un, un agente externo que va a provocar que va a estimular a que salga quién, mis proteínas, mis anticuerpos, y ellos van a reaccionar. Son ellos los que van a ayudar a que ese producto, que esa molécula química haga una función, ¿no? Ya, yo quiero destruir a mi microbio, sí, él también lo va a asimilar, porque no crean, lo vamos a detener, ¿no? Lo vamos muy posible encapsular o muy posible lo vamos a matar, pero eso no quiere decir que esta célula, ¿no? Que este organismo no lo vaya a asimilar, también lo va a asimilar y por eso es que ustedes se encuentran a la resistencia bacteriana. ¿Estamos? Miren, pues, esta es una enzima, ¿no? Es un grupo de enzimas, ¿no? Y que están con su sustrato. El sustrato es el azul y está unido al centro activo, que es la ondonada de esta proteína, de esta enzima, ¿no? Que está compuesta por un número grande de aminoácidos, ¿no? Y que esta posee su centro o su sitio activo, que es donde el sustrato va a ingresar, ¿no? Este principio es válido para cuando nosotros queramos obtener ADN, porque nosotros tenemos que romper este principio de aquí y liberarlo. Pero eso ocurre internamente en las células porque el ADN está en el núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las propiedades físicas de las enzimas? Estudiantes, ¿cuáles son? ¿No? ¿Qué me dice mi literatura? Que como ellas son proteínas combinadas con otro grupo de químicos, van a poseer las mismas propiedades y características de una proteína común. ¿Y qué es una proteína, estudiantes? Es un conjunto un conjunto grande de aminoácidos que se han unido por su eh, carbono. ¿Cómo se llamaba ese carbono que les mencioné la semana pasada? Que era el que era el del grupo del ácido carboxílico. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Sería bueno que lo repasen y me gustaría escuchar que alguno de ustedes participa. Pero bueno, continuando, para no desligarme de la idea, estas se van a desnaturalizar. ¿Por medio de qué? Del calor, porque se van a poder precipitar también si es que se usa como medio etanol
o concentraciones elevadas de sales inorgánicas, ¿no? Como puede ser el sulfato de amonio, y estos no van a poder penetrar a las membranas semipermeables, no van a poder ingresar si es que estas son expuestas a estos medios. Entonces, no sé si se ve bien ay, perdonen. Esta imagen me gustaría agrandarla para poder verla mejor, pero si logran observarla, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos al sustrato, ¿no? Que tiene un solo sitio activo, que es para la enzima. ¿Cuál es su sitio activo? Es esta parte, ¿no? Este es el sustrato. Esta parte que parece un triángulo es la que le va a calzar aquí. Es su sitio activo. Entonces, nosotros vamos a tener como la figura que vimos anterior, un complejo enzima-sustrato, ¿no? Y esta enzima, de acuerdo a esta su forma, se va a unir porque son atraídos, se conocen, forman un complejo, ¿no? Entonces, este complejo enzima-sustrato, de acuerdo al medio y a las condiciones que requiera, ¿no? Va a comenzar a formar un complejo de enzima con producto, ¿no? Y de acuerdo a lo que se quiera hacer con este complejo y utilizando algunos medios, nosotros vamos a separar ese sustrato que está con la enzima y por acción del calor u otros medios se va a catalizar, o sea, se va a romper y vamos a obtener los dos productos, los cuales van a salir del lugar activo, pero ya no están unidos, formando, ¿no? Estructuras dentro de nuestro organismo. Esa es la principal función físico-química que tienen estas enzimas, ¿no? Eh, bueno, ya los hemos mencionado, pero aún ahí voy a dejar esta lectura, ¿no? Para que ustedes puedan encontrar un nexo entre lo que estamos hablando y esta parte que es la textual, ¿no? Eh, hemos dicho que para que ocurra eso, esta separación de productos que van a necesitar eh, ese complejo enzima sustrato, ¿no? Formando un producto, hemos dicho de que muy probable ella necesite activar esta función enzimática, ¿no? Interna, y que esta forma de activación se conoce como cofactor, el cual puede ser de uno, que puede contener uno o varios iones inorgánicos. ¿Y cuáles son la mayoría que actúan como cofactores dentro de esta reacción química? El fierro 2, el magnesio 2, el manganeso 2, el zinc 2, ¿no? O un complejo orgánico o metal orgánico, y a ese metal orgánico se le conoce como coenzima y que generalmente está relacionado con la vitamina B. Las enzimas, para que puedan hacer este proceso, a ver, lo voy a volver a poner, este proceso, que se ve acá más claro, van a necesitar, o casi siempre requieren de coenzimas, ¿no? ¿Para qué? Para que este complejo enzimático proteína, de este complejo enzimático, ¿no? Pueda realizar sus funciones de equilibrio dentro del organismo en estas reacciones en las que participa, ¿no? Para que se puedan absorber las proteínas. Y a ese grupo, ¿no? Que se usa para realizar esta función se le conoce como grupo prostético, ¿no? Entonces, una enzima que está junto con su coenzima
y con iones metálicos se va a llamar aloenzima. Y este es un complejo catalíticamente activo. La parte proteica de tal enzima se le va a denominar apoenzima o apoproteína. ¿No? ¿Qué más tengo? La clasificación internacional de enzimas, según Leninger en 1993. ¿Mm? Miren, ¿cuándo salió? Yo ya había terminado, creo, mi carrera. Bueno, no está en discusión eso. Entonces, ¿qué clase, según ellos, cómo la han clasificado? Pues clasificaron a las enzimas como óxido reductasa, un grupo, y qué tipo de reacción tiene esta enzima. ¿Qué va a catalizar? Transferencia de electrones, iones de hidruro o átomos de hidrógeno. ¿Qué hacen las transferasas? Y ustedes las escuchan, porque ustedes las van a seguir escuchando a lo largo de su carrera. Reacciones de transferencia de grupos. Por eso se llaman transferasas, porque transfieren. ¿Qué hacen las hidrolasas? Provocan reacciones de hidrólisis. ¿Por qué? Porque ellos van a realizar transferencia de grupos funcionales al agua. Las liasas, ¿ellas qué hacen? Ellas provocan la adición de grupos a dobles enlaces o formación de dobles enlaces por eliminación de grupos. En donde ocurra esto, van a estar las liasas, porque van a unir a un enlace un grupo funcional. Y las isomerasas van a realizar transferencia de grupos dentro de la molécula, dando formas isoméricas, ¿no? Semejantes. Y las ligasas, ¿qué son las ligasas? Van a formar los enlaces. Carbono, 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 azufre, carbono, oxígeno y carbono, nitrógeno, mediante reacciones de condensación acopladas a la ruptura de ATP, que es lo que la mayoría de ustedes ve en los procesos metabólicos o, o los mecanismos de reacción, ¿no? Ahora, también las enzimas, dentro de esta clasificación, nos dice que pueden ser de un origen animal, vegetal y microbiano, que es lo que vimos hace un rato, y que estas tienen ciertas funciones, ¿no? Como son de origen proteolíticas, lipolíticas, hemos dicho que son catalizadores, ¿no? Glicolíticas, ¿no? Unidas a las amilasas. Entonces, para aquellas enzimas de origen animal, las proteasas, que son un tipo de enzimas, dentro de ellas encontramos a la trixina, la pexina, la pancreatina, a la cologenasa y pronasa. Acá, de todas estas, la más conocida es la pexina y la pancreatina, que son las primeras que entran en activación después que consumimos nosotros carbohidratos, ¿no? ¿De dónde se obtiene? De diferentes tejidos del organismo. ¿Y en dónde las encontramos? En el estómago, en el páncreas. Y las lipolíticas para los animales es la lipasa, que ayuda a la digestión, ¿no? Y este es extraído del tejido del páncreas. Y las estariasas, ¿no? Son encontradas en las células hepáticas. Ahí encontramos este tipo de enzimas estariasas hepáticas. Y para las glucolíticas amilasas tenemos a la amilasa, y esta ya la conocemos, la encontramos en la saliva o en la tialina, ¿no? Que es lo que nosotros secretamos frente a algo que queremos comer, o porque casi siempre estas inmediatamente participan cuando consumimos carbohidratos. Y también podemos encontrarla como amilasa pancreática, y se extrae de los tejidos del páncreas. De ahí es donde se pueden obtener para dar también, cuando hay personas que no tienen estas enzimas por deficiencia del páncreas,
por fuentes externas también, en algunos medicamentos, se puede contribuir a que ellas puedan contar de fuente externa. En aquellas enzimas de origen vegetal tenemos la papaína, que es una proteasa, ¿no? Y se obtiene de la papaya y que se pueden extraer también de otros frutos como la piña o el hígado. Por eso es que son digestivas. Las lipolíticas, ¿no? Tenemos la lipasa que se divide, que esta la vamos a tener o se va a encontrar en el germen de trigo, en la avena, la esterasa, que está en el germen de trigo y en la avena también, y las glicolíticas con relación a las amilasa la vamos a encontrar en los tubérculos. ¿Qué son los tubérculos? ¿Mm? ¿En qué tubérculos? En la yuca, en la papa, en el camote, ahí la vamos a encontrar. Y cuando es de origen microbiano, para las proteolíticas, estas proteasas las vamos a poder encontrar en la bacteria Bacillus o en el hongo Aspergillus, ¿no? ¿Y de dónde las vamos a obtener? De las levaduras, porque es ahí donde crecen estos hongos. Con respecto a las enzimas lipolíticas, la lipasa y estariasa, en la lipasa, estas van a estar sintetizadas por medio de varias especies de hongos que derivan del aspergillus, del penicillium y levaduras, y las bacterias como los bacilos. Para las estariasas microbianas y fúngicas de varias especies de bacterias y hongos, vamos a poder, ¿no?, obtenerlas. Y las glucolíticas amilasas, que la mayoría de ellas son obtenidas a través de, o la vamos a ver presentes en la amilasa, es la alfa-amilasa y beta-amilasa, que se obtienen de diferentes microorganismos y hongos de diversas bacterias, sobre todo del bacillus y de hongos, en parte del hongo aspergillus. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las enzimas? Hemos dicho que ellas hacen, ¿no? ¿Qué hemos dicho que hacen? Ellas catalizan. Entonces vamos a ver una forma de catálisis enzimática, ¿no? ¿Por qué decimos que es energía de activación? Porque en toda reacción química se produce una transformación de unas moléculas iniciales llamadas sustratos que van a entrar en una reacción bioquímica y van a tener como sustancias finales un producto. Para hacer esta transformación se necesita de algunas reacciones internas, un aporte inicial de energía, ¿no? ¿Y cómo es esto, profesora? Por ejemplo, acá yo tengo mi gráfico de energía y tiempo. Nosotros tenemos a la enzima y al sustrato, todos me están siguiendo, ¿verdad? En mi eje yo tengo vertical, que aquí es lo que yo quiero encontrar, es la energía de activación sin catálisis. Y tengo la otra curva que es con catálisis enzimática y yo voy a tener a la enzima más el producto. ¿Ok? Entonces, eh, hemos dicho que esta transformación en la mayoría de las reacciones, ellas van a requerir de un aporte inicial de energía que aumenta, ¿no? De energía cinética, ¿no? Que va a aumentar la energía cinética, o sea, la reacción va a ser rápida, por eso es cinética de las moléculas y estas van a reaccionar, mi mouse, van a reaccionar permitiendo que un mayor número de ellas, ¿no? Porque acá cuando nosotros ya le ponemos esta energía, o sea, calor, una entalpía, vamos a obtener nuestro sustrato unido a la enzima, ¿verdad? Esta es una energía, ¿no? Y, esta, ¿no? Esta curva, ahí, ¿dónde está?
esta curva que vemos, ¿no? Si ustedes ven, acá hay un tiempo de exposición para la reacción, ¿no? Y nosotros vamos a ver que en este estado de transición, la curva es más prominente para dar luego, ¿no? Un resultado de enzima más producto, ¿no? Pero sin embargo, para aquella reacción con catálisis enzimática, ¿no? Nosotros vamos a encontrar que ya esta no ha crecido tanto como la otra, ¿no? Que en este estado, ¿no? De reacción, de catálisis enzimática, nosotros vamos a tener en un menor tiempo una reacción de enzima producto, ¿no? Y va a estar supeditado a la energía o calor o condición que requiera para que este producto se dé más rápido. Por eso es que no, inicialmente he dicho que ella produce una reacción rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas se encargan de hacer un equilibrio interno en el organismo, ¿no? Ujú. Entonces, quiero que quede claro que las enzimas van a participar, quieran ustedes o no, porque están en nuestro organismo. Nosotros las fabricamos. Y eso es lo que ustedes experimentan cuando ustedes, por ejemplo, corren, juegan, ¿no? Comen. Esto es lo que ocurre en nuestro organismo. Y por eso a veces sentimos mucho calor, ¿no? Es porque nuestro organismo está compensándose, ¿no? Del gasto de energía. Porque las proteínas al final son energía, nos proveen energía. No sé por qué siempre me voy atrás. ¿Y cómo será este mecanismo de acción? A pesar de haberles mencionado frente a agentes o a un medio que requiera para que pues, se provoque una acción, ¿no? Ellas tienen un mecanismo, ya hemos dicho, de catálisis, porque son catalizadoras y esa es su principal función que tienen las enzimas. Cuando disminuye la energía de activación necesaria para la reacción, ¿no? Se va a formar, hemos dicho ya, una asociación pasajera, ¿no? En las moléculas con las que con las que ellas reaccionan. Esta asociación aproxima las moléculas y favorece a que se rompan los enlaces existentes que hay entre esta enzima sustrato, ¿no? O este complejo formado, ¿no? Cuando existe un catalizador en la energía de activación, es decir, cuando existe una enzima en la energía de activación, esta reacción va a suceder rápidamente con o poca adición de calor, porque si estoy hablando de energía, ustedes se van a confundir. El catalizador no sufre ninguna alteración, ¿no? Eh, no sufre ninguna alteración permanente en el proceso y puede volver a utilizarse. Gracias a las enzimas, las células son capaces de desarrollar reacciones químicas a gran velocidad y a temperaturas relativamente bajas, ¿no? Eso también ocurre en nuestro organismo. Acá por eso dice, ¿no? Acelera la reacción, ¿no? Como que también el estado de la temperatura pueden, pueden retardar el que este complejo enzima-sustrato, ¿no? Se pueda dividir formando otros productos.
¿no? Las reacciones enzimáticas, que ya las hemos visto, y otra vez acá les estoy mostrando. Este es el estado de transición que está puesto de otra manera, porque yo tengo la enzima, el sustrato se va a plegar a la enzima, tiene una parte en la que ella se une y en la parte activa en la que eh, eh, otros agentes como moléculas de zinc, de magnesio, ellas pueden intervenir como eh, con factores provocando, ¿no? Que se forme un nuevo producto. ¿Y por dónde se va a romper? Por esa parte en la que pueden formar o romper los enlaces e ingresar, ¿no? Otros y formar otros productos. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos en este esquema que este es, bueno, esta es una enzima complementaria al sustrato. Y yo tengo acá, por decir, unos imanes, ¿no? Que están bordeando a estos ejemplares, ¿no? Entonces, si este es el sustrato, y acá yo le estoy poniendo en el medio, sí, como le dije, ciertos elementos metálicos, esta enzima, ¿no? En el medio, este complejo que se forma, ¿no? De sustrato enzima, ¿no? En este momento sufre una aceleración de su estado, ¿no? Provocando una rotura en este caso interviene un, un ion metálico, ¿no? En el medio y se produce una rotura, ¿no? De este complejo, pero donde la enzima, ¿no? No se desnaturaliza. La enzima no se desnaturaliza. Sigue siendo una molécula que va a seguir continuando con su acción. Por eso que las proteínas duran mucho más, ¿no? En cuanto a la constante de equilibrio, ¿no? Cuando se producen las reacciones enzimáticas, todos se basan en en la misma forma, para que ustedes puedan entenderlo. El sustrato, la enzima, el complejo enzima-sustrato y la enzima que ya ha sufrido la reacción y tiene dos productos diferentes, pero el cuerpo de la enzima, este continúa haciendo su función, ¿no? Siempre va a tener un valor constante fijado por la relación entre las velocidades en uno u otro sentido, independientemente de que el catalizador esté o no presente. No, la reacción catalizadora hace disminuir considerablemente el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Y bajo esta premisa, nosotros tenemos que la constante es igual a producto entre sustrato, ¿no? Concentración del producto, concentración del sustrato. ¿Cómo regulan las enzimas? ¿Cómo es esta actividad? Tiene las rutas metabólicas que mencionó y aquellas rutas que realizan los cofactores y las coenzimas, ¿no? ¿Y cómo están formadas estas rutas metabólicas? Por grupos de enzimas que actúan conjuntamente en el metabolismo celular, ¿no? Las enzimas siempre trabajan en serie, formando vías enzimáticas, de forma que el producto de una enzima constituye el sustrato de la siguiente. Todas las rutas metabólicas pueden ser controladas por enzimas reguladoras, sí, y los cofactores y las coenzimas son determinados iones minerales, ¿no? Que ya los mencioné hace un momento, ¿no? Y que estas son moléculas orgánicas, ¿no? Eh,
y que ellas se unen dentro de la reacción de forma temporal, en algunos casos permanente. ¿Se unen a dónde? A la enzima, ¿no? Que está bien cerca al centro activo de la célula. Y cuando la enzima es activada por una coenzima, el conjunto, que ya les dije hace un momento, es aloenzima. Y cuando se inactiva, es apoenzima, porque tienen una función reguladora. Por eso es que se convierte en aloenzima o la inhibamos, se inhiba como apoenzima, ¿no? Estas también tienen, estas enzimas que tienen el efecto regulador, ¿no? Que hemos mencionado, también tienen efectos de las concentraciones de enzimas y de citrato. Hay otras enzimas que se encargan de los efectos de la temperatura y del pH. Hay enzimas para la inhibición, hay enzimas para inhibiciones reversibles, hay enzimas para inhibiciones reversibles es una, irreversibles es la otra, y hay otro tipo, ¿no? Que son en su mayoría, porque unas son especializadas, de regulación enzimática. Y tienes la regulación por modificación covalente, y en esta modificación, ¿no? Puede ser reversible cuando la enzima modifica su función uniéndose covalentemente a ciertas moléculas, como son el fosfato, adenosina, monofosfato, adenosina, difosfato o grupos metilo. ¿Y qué cosa van a hacer estas? Estas se van a fijar a proteínas de control. Estas proteínas van a bloquear la función de la enzima cuando se une a ella. Y aquella que realiza una función por escisión proteica, ¿no? Se va a diferenciar de otras tres porque esta es irreversible. ¿Cómo es las interacciones alostéricas de estas enzimas? Puede activarse o inactivarse temporalmente. ¿Cómo se usan las enzimas? ¿No? Estas enzimas son aplicadas en los procesos de conservación y restauración de obras, ¿no? Empleo de una enzima, en la mayoría de los casos, es la tripsina para eliminar adhesivos proteicos. O sea que también tiene un uso fuera de la que tiene nuestro organismo, ¿no? Hay un listado de enzimas aplicadas en limpieza, como la alfa-amilasa que se usa para la eliminación de pasta de trigo, la colagenasa para la supresión de pegamentos y adhesivos animales en tejidos de lana y seda, las lipasas para quitar manchas de grasa y aceite en todas las fibras. Las enzimas pancreáticas se utilizan porque tienen un pH más o menos neutro y no afectan a la mayoría de fibras y tintes. La catalasa que se encuentra en el hígado, que se puede obtener, puede romper las moléculas de peróxido de hidrógeno en diferentes medios, agua y oxígeno, a una velocidad de 40.000 moléculas por segundo, siendo la concentración normal de la solución de enzimas aproximadamente de 0.01 a 0.1. Este principio es el que se usa para la obtención de ADN, o sea, separar el ADN, porque el ADN está totalmente unido a su cadena de aminoácidos. ¿Cuáles son las enzimas que se aplican para la restauración? ¿No? Son la diastasa, la alfa-amilasa, beta-amilasa, celulasa, proteasa, tripsina, colagenasa, el colágeno, ¿no? La gelatinasa, la lipasa y la oleasa, la pancreatina, ¿no? Acá tenemos su composición y su sustrato, ¿no? ¿Cómo es este sustrato que se va a unir a estas enzimas? El almidón, la amilasa aminopectina, la amilasa aminopectina para dos tipos de amilasa, la celulosa, las proteínas, excepto colágeno, ¿no? Las proteínas para la tripsina, colágeno para la colagenasa, ¿no? Grasas, la lipasa, aceites, oleasa y mezcla de manchas. Productos
¿no?, que obtenemos de estas enzimas, la dextrinas, la alfa-destroglucosa, tanto para amilasa alfa y beta, para la celulasa, nosotros podemos tener beta-destroglucosa, celobiosa, fragmentos de proteínas más aminoácidos por la intervención de proteasas. De tripsina obtendremos fragmentos de proteínas más aminoácidos. De la colagenasa, fragmentos de proteínas más aminoácidos. Fragmentos de proteínas más aminoácidos también para la gelatinasa. En cuanto a la lipasa, ¿no? Vamos a obtener, una vez que entra a reacción, liberado, y se va a obtener la glicerina más el ácido graso. Y con la pancreatina, mezclas de fragmentos. Y ahí habríamos terminado con esta clase, que muy sucinta, pero muy importante. Estaríamos terminando con esta clase. ¿Me están escuchando, estudiantes? Pero se me ha faltado una lámina. No, ya se las mostré. Entonces, estaríamos terminando con esta clase. Voy a salir y voy a dejar de compartir, perdón, de detener la grabación. Estudiantes,